¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos una vez más a Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Lo primero es saludarlos a ustedes, que día a día están escuchando nuestros podcasts, que la idea nuestra es poder desarrollar distintos contenidos que estén con relación y en sintonía con el mundo del emprendimiento, la innovación, la micro, pequeña y mediana empresa. Esto a través de la revisión de noticias, tips y también conversación con distintos invitados, como por ejemplo hoy día. Ustedes saben que cada jueves nos corresponde revisar los principales hechos económicos de Chile y el mundo, junto a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Pero antes de ir con nuestro invitado, saludo también a nuestro equipo de trabajo. Daniel Aranda López en la dirección y edición de nuestros podcasts, Lino Suárez es la voz de continuidad, Catherine Aranda a cargo del diseño gráfico y quien les habla, Alfredo Campuzano, en la conducción y producción de Conexión Empresarial. Bien, vamos con nuestro invitado. Vamos a revisar primeramente los indicadores económicos como el valor del dólar, el cobre, qué ha pasado con el peso chileno, se aprecia, se deprecia, el comportamiento de las bolsas en nuestro país y en el exterior. Y hay una noticia importante que no deja de llamar la atención. La economía de Estados Unidos registró caída histórica de 32,9% en el segundo trimestre. El país norteamericano atraviesa su peor recesión en 11 años con una caída del PIB casi 4 veces peor que durante el pic de la crisis financiera del 2008. Cristian, como siempre, bienvenido a Conexión Empresarial. Un gusto saludarte. Hola Alfredo, ¿qué tal? Gracias por la invitación nuevamente. En esta semana han pasado varias cosas. Yo diría lo más notable ha sido, uno, la estrepitosa registro, digamos, de la caída del Producto Interno Bruto del trimestre que cerró en junio en Estados Unidos, con una caída del 32,9%. Efectivamente, que no hay registro de una caída tan rápida y tan profunda. De hecho, es una caída varias veces superior a la peor caída trimestral de la crisis financiera del 2008, de la crisis subprime. Eso por una parte, y también en que anotó una cifra de una caída del 12,4% en junio, que está por debajo de lo que se esperaba. Entonces eso da como expectativas de un posible inicio en la recuperación de nuestra economía. Pero en Estados Unidos, aparte de esa caída estrepitosa, también está creciente el temor y la certeza, digamos, de que hay estados en los cuales la pandemia aparentemente está rebotando, ¿cierto? Está surgiendo nuevamente a ritmos vigorosos, y eso está poniendo paños fríos, digamos, en la evolución que está mostrando los precios accionarios en Estados Unidos, que está mostrando el valor global del dólar, que además se desplomó bastante en los mercados internacionales en esta última semana, más de un 2% de caída en una semana, básicamente por el masivo paquete de rescate que organizó Europa, la Unión Europea, lo cual genera indudablemente un atractivo hacia esa zona económica. En términos relativos, aparentemente lo han hecho mejor en términos de control de la pandemia, y la magnitud del paquete de rescate también es gigantesca. Entonces las dos cosas han hecho que se fortalezca el euro en desmedro del dólar, y el dólar está, la verdad es que ha venido a la baja en el último mes y medio, desde el pic que alcanzó en el momento, digamos, en torno a marzo, ¿cierto? Mediados de marzo en realidad, cuando el dólar fue la moneda de refugio global ante la expectativa de la pandemia que estaba ya saliendo de control en un montón de países del mundo avanzado. Entonces, desde ese pic, el dólar no ha hecho más que caer, y esta semana continuó su ascenso. Ahora, en cuanto al cobre, cada vez que se deprecia el dólar, hay una relación entre el precio del dólar inversa, entre el precio del dólar y el precio de los commodities. Es decir, mientras en periodos cortos, ¿ya? Cuando el dólar se deprecia, como ahora, los precios de los commodities suben medidos en dólares. ¿Por qué razón? Porque hay una relación en el fondo,
poder de compra de otras monedas en términos de los commodities, o sea, otros compradores de cobre, por ejemplo, necesitan ahora destinar menos de sus monedas locales para comprar la misma cantidad de metal. Entonces, ante su visión o su perspectiva, como el cobre se hace más barato, aumenta su demanda. Entonces, es más barato en términos de dólares. Entonces, aumenta su demanda y, por lo tanto, aumenta el precio del cobre medio en dólares. Y eso pasa con los otros commodities. Así es que ese es como el barrido general de lo que ha estado ocurriendo. Estamos revisando los principales hechos económicos en nuestro país y también en el exterior, siempre junto a Cristian Echeverría, aquí en Conexión Empresarial. El IMASEC, que es el índice mensual de actividad económica, sufre otro descalabro en el mes de junio, pero resultó mejor a lo que se estaba esperando en el mercado. Los expertos, de hecho, estaban pronosticando un 15%, ya que los anteriores meses habían sido parecidos. Recordemos que en abril el IMASEC fue de 14.1 negativo y en mayo 15.3%. Sin embargo, el Banco Central informó que el IMASEC anotó una caída de 12,4% en el mes de junio, que si bien fue menor a lo que se esperaba por los economistas, sorprendió aún más el hecho de que la actividad lograra un avance de 1,7% mes contra mes, después de 3 meses de caídas consecutivas. Este hecho cambió el ánimo de los analistas y, por cierto, de las expectativas para el año. Cristian, ¿cuál es tu análisis y proyección en cuanto a las expectativas para nuestra economía de cara al segundo semestre? Sí, la caída del IMASEC del 12,4% en junio es una cifra menor que la que tuvo el mes pasado y el anterior. Entonces uno podría leer que muestra que la economía está disminuyendo su tasa de caída, de contracción económica, y eso es una buena noticia. Ahora, sin embargo, creo que hay que mirar un poco más en detalle, porque si bien muestra que la economía, la tasa de contracción bajó de menos 15,3% a un menos 12,4%, o sea, 3 puntos porcentuales de diferencia. Sin embargo, si uno mira lo que pasó con el IMASEC no minero, también muestra una caída en torno, o sea, una mejora de 3% en términos de que ya estamos contrayéndonos a una tasa más pequeña, ¿ya? Ya no 17%, sino que 14% anual en 12 meses. Pero, y eso tiene que ver con las condiciones reales de la economía interna, porque el IMASEC no minero mide todo el resto de la economía, aparte de los sectores exportadores de commodities, ¿cierto?, de metales. Y esos sectores exportadores de metales básicamente han mostrado una capacidad de resiliencia, de mantener su producción, porque en parte la demanda externa no ha estado tan mal estos 3 meses. Desde lo peor de marzo ha habido un resurgimiento de los precios de commodities y de la actividad en regiones importantes del planeta, incluyendo China y la Unión Europea. Ahora, también es necesario tener en cuenta que esta cifra de IMASEC está calculada para el mes de junio, este mes que terminó en junio recién, que tiene un día más hábil que el mismo mes del año pasado, 2019. Entonces, si uno ajusta para tener la misma base de comparación, es decir, reduce proporcionalmente el IMASEC, el índice de producción, le resta el día hábil de este mes o amplía un día más hábil del año pasado, de cualquiera de las dos maneras, el cálculo indica que el IMASEC no minero, que es el que está vinculado a la demanda agregada interna, habría caído más bruscamente de lo que muestra la cifra del mes pasado. ¿Ya? Eso es lo que está indicando esto. O sea, básicamente, en vez de, comparado con el menos 17% de caída que tuvo la economía en el mes de mayo, ajustando por días laborales, en el mes de junio habría caído en torno a menos 18%, es decir, muestra un deterioro. De no haber sido por ese día hábil extra que tiene este mes, nuestra economía habría caído 18% este mes. Entonces, eso está mostrando una comparación más ajustada y más realista, que creo que mide mejor la situación de nuestra economía. Es decir, que si bien el grueso del ajuste adverso ocurrió, aún todavía seguimos con una inercia al empeoramiento en la tasa de crecimiento marginal. De todas maneras, pasar del menos 17 al menos 18% es
es más suave que la caída de menos 15 a menos 17 que experimentó en abril, o de menos 3 en marzo a menos 15 en abril. Entonces, claro, se está suavizando la tasa de deterioro de la economía y eso, en un sentido, es una buena noticia, pero no constituye de ninguna manera todavía un punto de inflexión. Un punto de inflexión vamos a entenderlo cuando el trimestre móvil de los IMASEC pasados conocidos empiece a cambiar de dirección. Y por ahora sigue disminuyendo, sigue apuntando hacia abajo el crecimiento trimestral del IMASEC. Pasando a otro tema, Cristian, el desempleo continúa subiendo y alcanza el 12,2% en el trimestre abril-junio. Se trata de la tasa más alta en toda la serie desde el año 2010. Comercio, construcción, alojamiento y servicios de comida son los sectores que más incidieron. Los números no causan sorpresas entre los expertos, quienes esperaban un escenario de este tipo debido a todo lo que está sucediendo producto de la pandemia del coronavirus, pero que nos está reflejando la grave situación social y económica que viven millones de personas en nuestro país. Una compleja situación con una difícil solución en el corto plazo, pareciera, Cristian. Bueno, la evolución de la tasa de desempleo efectivamente sigue subiendo, subió un poco, está en el 12,2%, trimestre abril y junio, y bueno, no es sorprendente. Ahora es lo que está, digamos, en línea con el violento deterioro de la actividad económica y la paralización de la actividad, ¿cierto? En muchos sectores ha sido bastante grave, cero actividad o muy poca, en otros siguen funcionando a media marcha, salvo el sector minero, que afortunadamente prácticamente no se ha sentido efectos en la producción. Y eso es una buena noticia. Ahora, la tasa de desempleo no refleja la verdadera magnitud del deterioro en el mercado del trabajo, porque hay 800.000 trabajadores aproximadamente en este momento que están con el plan de mantención de empleo usando seguro de cesantía y con una reducción voluntaria en su jornada de trabajo, ¿cierto? Entonces, si uno suma esos trabajadores, llegamos a una tasa de desempleo de más del 15%, básicamente, y eso indica que 1 de cada 6 trabajadores en Chile está desempleado o severamente desocupado forzosamente en su casa. Y vamos a ver qué ocurra, digamos, cuando se acaben los giros del seguro de cesantía y si en ese momento las empresas comienzan a digamos, reingresar a los trabajadores a sus puestos de trabajo o van a empezar oleadas de despidos adicionales, que ese es uno de los temores de lo que viene de aquí para adelante. Así que la tasa de desempleo, de nuevo, es una medida incompleta, no refleja completamente lo que está pasando con el mercado del trabajo y es necesario contemplar como el cuadro general que muestra la gravedad, que es bastante importante. De hecho, sumando todo, incluyendo aquellos que se retiraron de la fuerza de trabajo, porque mucha gente que está trabajando no encuentra empleo, ni siquiera intenta buscar. Entonces se salen de la fuerza de trabajo. Ya no son registrados ni como desempleados ni como ocupados. Entonces, si uno agrega ese número de trabajadores, estamos hablando de llegamos alrededor de en torno a los 2,5 millones de trabajadores, 2,5 millones de puestos de trabajo que se han eliminado, desaparecido. Y eso es casi la cuarta parte de la fuerza de trabajo. Cristian, vamos con otro tema. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó hace unos días su plan de reactivación económica de Chile, centrado en la creación de empleo, la inversión pública y privada y el apoyo a las pymes. El mandatario ha subrayado la puesta en marcha de un masivo y urgente programa de subsidios de empleo que podrá beneficiar hasta 1 millón de personas con un coste de $2.000 millones. En una columna de opinión del diario electrónico El Mostrador, Eugenio Rivera Urrutia, de Fundación Chile 21, comenta lo siguiente. El plan carece de un diagnóstico que dé cuenta de su relación con el control de la pandemia y delinee desde el punto de partida. No define objetivos, plazos, criterios, ni especifica las obras que constituirán el plan de reactivación. Una vez más, el gobierno improvisa y entrega titulares sin contenido, todo lo cual redunda en que, más que un plan, estemos frente a una operación comunicacional. Cristian,
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de este plan de reactivación económica? ¿Está en sintonía con la realidad sanitaria y socioeconómica actual de nuestro país? Es un plan tal como lo dice, o sea, es de reactivación económica, es para los momentos en que la economía empiece a reactivarse, va a ser a través de un plan de infraestructura y por supuesto todo plan nacional de infraestructura no es un plan inmediato que opere en un mes ni en 6. O sea, es un plan que en general las obras de infraestructura, de momento en que se aprueba una política de construcción, generalmente los primeros desembolsos empiezan a ocurrir aproximadamente un año más tarde. ¿Por qué? Porque bueno, son proyectos que hay que desarrollar, licitar, contratar y de ahí a que se inicien obras. Entonces, es un proyecto de mediano plazo, en verdad, esa parte, ese componente. También hay un programa de subsidios a la contratación y eso ya es más inmediato, más de corto plazo. Y eso claramente apunta a incentivar a que las empresas contraten o recontraten trabajadores y apunta fundamentalmente a reducir el número de desempleados para que en el fondo los trabajadores ocupados sean absorbidos, digamos, proveer incentivos a las empresas para que absorban esos trabajadores desempleados y se constituyan en eventos de desempleo lo más cortos posibles, aquellos que están viviendo las personas en este momento. Entonces, en ese sentido, es un plan realista, es un plan factible, pero sin duda está supeditado, por lo menos la parte de subsidio a los empleos, está absolutamente supeditado a la evolución de la pandemia y del control de la tasa de contagios, digamos, porque si la tasa de contagios nuevamente resurgiera, no hay plan de estímulo que va a inducir a empresas a contratar trabajadores. No existe, porque mientras no vendan, las empresas no van a contratar más trabajadores para producir más. Y un resurgimiento de la pandemia sin duda restringiría nuevamente el consumo, ¿no?, de los hogares. ¿Por qué? Porque la gente no saldría, estaría restringida en casa, tal como ha estado en los meses peores, en abril, mayo, junio. Así es que es un plan que, claro, toda la recuperación y la reactivación económica está absolutamente supeditada a la evolución de la pandemia. Continuamos revisando noticias económicas junto a Cristian Echeverría aquí en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Otro tema importante de revisar. ¿Dónde invierten los ahorros de los trabajadores las administradoras de fondos de pensiones? Les quiero contar que la investigación de Fundación Sol muestra que son 6 grupos económicos de capitales nacionales que operan en Chile que reciben las mayores inversiones de los fondos de pensiones. Son Luxit, Said, Sayer, Yarur, Mate y Solari. Al 28 de febrero del año 2020, los fondos de pensión que administran las AFP alcanzaban el siguiente monto: 195.130 millones de dólares, lo que equivale al 80,7% del PIB de Chile. El cuestionamiento al modelo está instalado y se espera que los especialistas y el sector político logren articular las modificaciones para poder entregar pensiones dignas de una economía emergente a los jubilados de las próximas generaciones. Cristian, uno de los puntos a considerar es buscar destinos de inversión diferentes a los actuales que estén en línea con los tiempos actuales. ¿Cuáles podrían ser los nuevos destinos de inversión o qué modificaciones se podrían hacer al actual sistema de pensiones? Bueno, respecto de dónde invierten las AFP, yo lo único que puedo decir es que las administradoras son entidades de inversión, son por definición, invierten los recursos de los trabajadores, de todos nosotros, ¿cierto? Pero con un mandato muy claro que es riesgo-retorno a niveles razonables, es decir, no toma de riesgos excesivas que a veces lleva retornos excesivos y buenos, ¿cierto? Pero también un riesgo muy alto de que sean muy negativos. Entonces, siguiendo ese mandato, que es básicamente todas las regulaciones que tiene de la Superintendencia de Pensiones, límites a las inversiones nacionales e internacionales, renta fija, renta variable, toda la estructura del portafolio que manejan, que bastante las afecta a todas por igual como estructura. Tienen pocos márgenes y grados de libertad para moverse y cambiar, porque son márgenes bastante limitantes, ¿ya? Y con ese propósito, o sea, limitar efectivamente la toma de riesgo, para no tomar riesgos excesivos en sus inversiones. Entonces, en esa estrategia,
invierten en Chile y en el exterior, y compran acciones y compran bonos y compran participaciones en fondos de inversión y en fondos mutuos, y tienen también inversiones en liquidez. Entonces, en todo ese espectro, claro, también invierten en empresas chilenas y en grupos económicos chilenos. No hay ningún pecado en eso, no hay nada malo, todo lo contrario. Porque invertir en empresas que son nacionales, primero. En segundo lugar, digamos, de una alta capacidad económica y bastante estabilidad, digamos, en sus operaciones y en sus flujos financieros, en su estabilidad financiera. Tan razonable como invertir en empresas internacionales, o cuando compran acciones de empresas multinacionales o bonos del Tesoro norteamericano o de otros emisores. Es parte de su estrategia, de su mandato y de su trabajo. Así que no hay ningún pecado en eso. Yo creo que al revés, lo que se está diciendo es, en algunas propuestas que han salido, es ampliar para permitir que las AFP inviertan en otras cosas. Yo ahí tengo una visión distinta al promedio, porque es el típico ejemplo de cosas que suenan bien dichas y escuchadas por los oídos de personas que no tienen conceptos adecuados para evaluar lo que se dice. Pero ampliar los rangos y las posibilidades de invertir en otras cosas esencialmente significa permitir que las AFP puedan invertir en cosas más riesgosas de lo que lo han hecho hasta ahora. Y eso yo considero que en inversiones de largo plazo, que son de algo tan sensible como las pensiones futuras, en las cuales uno en verdad no quiere tomar riesgo, o poco. Entonces yo no comparto esa visión de ampliar a otro tipo de inversiones y permitir, incluso algunos dicen que las AFP invierten en pymes o en microempresas en Chile. Suena romántico, suena súper lindo, pero sabemos que las pymes y las microempresas, 1 de cada 10 subsiste después de 3 años, en los primeros 3 años de que se inicia actividad. Esa es la realidad, las estadísticas, lo que le llaman los economistas y los estudiosos del emprendimiento la larga marcha por el desierto. Es decir, después de los 3 años de existencia, 3 o 4 años de existencia en las empresas, uno puede... Igual hay una mortalidad después de ahí en adelante todavía, de las que logran pasar esos primeros 3 años iniciales, hay una mortalidad alta. ¿Y por qué razón? Porque son empresas frágiles, son empresas pequeñas que tienen dificultad en su acceso al crédito, en acceso a los mercados, en acceso a la tecnología, en acceso a apoyos del sector privado y público. Entonces, todos sabemos, ustedes quienes están escuchando ahora, las dificultades de las pymes. Entonces, abrir la posibilidad, por ejemplo, que las AFP inviertan en pequeñas y medianas empresas o en microempresas, o que inviertan en otros sectores que normalmente no han estado expuestas a riesgo de esos sectores, como el sector construcción, en forma más decidida, es decir, ya participando en fondos de inversión especulativos en precios de vivienda o de terreno. Bueno, todo eso suena bien en teoría, pero involucra más riesgo. Y como por esencia los fondos de pensiones están destinados a largo plazo, decisiones de largo plazo que son tan importantes, porque llegado el momento de la jubilación va a ser lo único, o probablemente casi lo único que las personas van a tener. Entonces uno no arriesga eso. ¿Por qué? Porque las normas básicas de funcionamiento económico y financieras dicen que cuando hay, aunque sean probabilidades pequeñas de eventos que tienen un alto impacto adverso, uno en general ese tipo de decisiones las evita, aunque las probabilidades sean pequeñas. ¿Por qué? Porque son eventos tan grandes que pueden afectar la subsistencia misma o gran parte de las variables económicas y financieras de la persona o la entidad, la empresa o lo que sea que esté tomando esos riesgos. Así que esa es mi visión respecto de lo que se está discutiendo. Está empezando a hablarse de ampliar las decisiones de inversión de las AFP a otros sectores. Cristian, me gustaría profundizar un poco más sobre este tema que estamos conversando de las AFP, porque creo que hay conceptos bien interesantes que revisar. Por ejemplo, está el movimiento No Más AFP, que pareciera tener más un contenido ideológico que práctico. ¿Estás de acuerdo con el sistema actual de las AFP? Recordemos que
la promesa hecha hace prácticamente 40 años atrás de poder equivalente, ¿no es cierto?, tener una jubilación entre el 60 y 70% de los ingresos pasados, no se ha cumplido. Hoy día estamos entre ¿cuánto? Un 35, un 40%. Ahí me puedes ayudar con ese número. ¿Qué opinión tienes sobre estos temas, Cristian? Ahora yo quiero agregar, Alfredo, que me tiene súper preocupado ya, el curso que ha tomado este movimiento de no más AFP y anti-AFP, y que ahora está básicamente ha sido lo que hemos visto hasta ahora, ha sido como la antesala del golpe final para destruir el sistema. Y yo la verdad es que la opinión que tengo del sistema AFP no es mala, y quiero ser súper claro. Creo que es un sistema que, si bien la promesa inicial con que se hizo en dictadura, no olvidemos que este modelo de ahorro para la pensión nació en dictadura, y quienes lo promovieron en aquella época hicieron cálculos y promovieron y prometieron, ya quedó instalada esa especie de como esperanza de que las pensiones iban a ser un 60% de los ingresos pasados. Si uno calcula las pensiones actuales como proporción del último ingreso o del último año de ingreso de las personas, claro, estamos llegando a esos 45 o 40%, que dista mucho de lo que se pensó que iba a ser. Pero las razones no son atribuibles al sistema AFP mismo. Las razones de que las pensiones sean una proporción baja de las últimas remuneraciones son varias, pero en lo grueso son dos. Una es que en Chile, en estos 40 años, las remuneraciones crecieron mucho. Jamás se pensó que en Chile iban a crecer a una tasa promedio anual sobre el 2% real anual, y sostenido por 40 años. Entonces eso implica que buena parte de las cotizaciones que se hicieron en la primera mitad de la vida laboral, que son las que tienen mayor impacto acumulado con la rentabilidad del fondo de pensiones, que no ha sido mala en todos estos 40 años, y en los últimos 10 y en los últimos 2, ha sido en promedio, incluso multifondos, más y menos, pero entre 5 y 6% real anual, o sea, UF más 5 o 6%. Eso es una rentabilidad buena, no es una rentabilidad mala. Yo no conozco otra cosa que con ese perfil de riesgo tan bajo de una rentabilidad semejante. Y sin preocuparse de nada, digamos. Uno deposita la plata en la AFP y la AFP hace eso, y más o menos eso es el promedio de lo que está pasando, salvo los movimientos puntuales que no son pérdidas para el sistema de pensiones mientras no se retiren los fondos, ¿no? Que esa es la esencia de las inversiones de largo plazo, que se mantienen hasta madurez, hasta el término, ¿no? O hasta el momento en que ocurre la pensión de las personas. Entonces, el sistema de pensiones privado con ahorro para la vejez, básicamente, producto de este aumento en las remuneraciones en Chile, claro, la pensión calculada sobre toda la vida laboral, de la cual la primera mitad era con remuneraciones, los primeros 20 años fueron con remuneraciones, pero significativamente más bajas que las remuneraciones de los últimos 20, de los últimos 10 y de los últimos 5 años. Entonces, claro que las pensiones calculadas sobre un promedio de ingresos de todos los 40, 45 años de trabajo, que fue más bajo que los últimos años laborales, parece como una pensión baja comparado con los ingresos de los últimos años antes de pensionarse. Y adicionalmente, en Chile sabemos que los problemas del mercado del trabajo se reflejan en el sistema de pensiones. Es decir, remuneraciones bajas, eso es una realidad. 2, inserción en el mercado del trabajo de grandes sectores de la población, para empezar las mujeres. No olvidemos que la tasa de participación de la mujer en la fuerza de trabajo hace 30 años atrás era del orden del 30%, y gradualmente ha aumentado a cerca del 50% prácticamente, 49,5% fueron los últimos datos, pero todavía dista del 60, 61, 62%, que es como la norma en los países de la OECD al cual nosotros pertenecemos. Por nuestro nivel de desarrollo deberíamos converger a algo así. Entonces tenemos que las mujeres recientemente se han incorporado al mercado del trabajo y son cerca de la mitad de los cotizantes, ¿ya? Y de los afiliados. Entonces han tenido una inserción, tanto mujeres como hombres también, esporádica al mercado del trabajo con cotizaciones. Entonces las lagunas, las así llamadas lagunas previsionales, son en verdad lagunas laborales que se reflejan en el sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones no hace más que recoger lo que la gente cotizó cuando tuvo un contrato de trabajo y un empleo estable. Entonces,
la alta presencia de lagunas previsionales, que son lagunas laborales, ¿cierto? Entradas y salidas del mercado del trabajo formal, entradas y salidas de vuelta al trabajo, al sector informal de la economía, que es muy alto en Chile, un sector básicamente los trabajadores por cuenta propia son prácticamente un 30% de la fuerza de trabajo. Entonces, esas realidades hacen que el sistema de pensiones simplemente sea el reflejo de un mercado del trabajo irregular, relativamente todavía poco desarrollado en varios aspectos, que no ha sido estable en generar empleo a través del tiempo para las personas. Y bueno, y el resultado final es que el monto final que las personas tienen en el momento de pensionarse alcanza para una pensión que es una proporción pequeña de sus últimas remuneraciones cotizadas. Pero sigue siendo, si uno calcula el promedio de las pensiones sobre el total de ingresos de la vida laboral de las personas, anda en torno al 60% y en algunos casos un poco más. Entonces, y eso está comparable a los sistemas de pensiones de países avanzados, en los cuales los trabajadores tienen presencia más permanente en el mercado del trabajo. Así que subrayo esto de que hay que considerar que son todos aspectos que hacen que el sistema de pensiones simplemente no puede hacer lo que no hizo el mercado del trabajo por las personas. Bien, podríamos seguir conversando, Cristiana, pero el tiempo lamentablemente ya nos alcanza, así que muchas gracias por habernos acompañado acá en Conexión Empresarial y compartir siempre tu visión, tu opinión sobre los distintos temas. Bueno, gracias, Alfredo, como siempre, la invitación en tu programa. Interesantes las preguntas, buenos los debates, buenas las reflexiones y feliz de compartir mis visiones, que no son solo mis visiones, no son la verdad en absoluto, pero espero que por lo menos contribuyan a evaluar serenamente lo que está ocurriendo con realismo, no optimismo ni pesimismo, sino que un realismo fundado. Así que feliz, quedo disponible para la oportunidad. Muchas gracias. Simplemente reiterar, Cristian, para ti las gracias por justamente compartir tus visiones, esos análisis fundados de los distintos temas. Y eso es para nosotros lo importante, el poder tener diferentes visiones sobre temas que obviamente a todos nos interesan y que todos también tenemos alguna opinión. Pero creo que es muy, muy relevante poder tener la opinión de un especialista con esta mirada técnica, pero también realista de lo que está sucediendo en Chile y también en el exterior. Así despedimos el programa de hoy junto a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Todos quedan invitados para que mañana, recuerden, tenemos Conexión Empresarial Cowork. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.